Mientras recorres la vida, tú más corres más, conmigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Mis amigos, quiero contarles que desde hace unos 3 años hay algo que ha llegado con fuerza a mi vida y que lo recomiendo a todos, y estoy hablando en serio. Hay que entrar poco a poco, pero se puede. ¿A qué me refiero? Te invito a que te acerques a la palabra de Dios. En la medida de lo posible, acércate en las lenguas originales. Es decir, si te resulta posible, hoy cada vez se ofrecen más lugares, un sencillo curso de hebreo bíblico, hazlo. Si puedes tener un curso de griego bíblico, hazlo. Realmente ha sido un regalo muy grande. Uno ve esas cosas como imposibles, pero ponte a pensar que mucha gente, cuando está enamorada de una canción, aprende a cantarla en la lengua original. Muchos de ustedes se saben canciones, por ejemplo, en inglés, lo cual no está mal, pues dependiendo qué letra y todo aquello. Pero tienen una letra que es en otro idioma y te la aprendes y disfrutas la canción en inglés. Pues yo quiero decirte que la revelación nos fue dada en hebreo y en griego. Esta invitación para algunas personas pasará como algo imposible, pero para otras personas posiblemente marcará una diferencia. Porque todo lo que te voy a comentar hoy tiene que ver con una palabra muy hermosa, una palabra del griego, una palabra que aparece en los evangelios, y esa palabra se pronuncia exousia, exousia. Todo lo que voy a decir tiene que ver con la palabra exousia. ¿Y qué es exousia? Exousia quiere decir autoridad, exousia quiere decir poder. Cuando Cristo envió a sus apóstoles, Cristo los envió en primer lugar dándoles conciencia de lo débiles que ellos eran. Hay una pedagogía maravillosa del Señor en esto. Primero les enseñó lo débiles que ellos eran. Esto es fundamental. Y después de enseñarles que ellos eran débiles, les mostró en dónde estaba la fuerza y el poder de Dios. Podemos decir que un evangelizador necesita fundamentalmente esas dos cosas. Primero, darse cuenta de que es débil. Y segundo, darse cuenta de quién lo hace fuerte. Por eso hay una frase que es la frase central de esta enseñanza: recibiréis poder de lo alto. Y ese poder es la exousia. Recibiréis ese poder de lo alto. Entonces, lo primero que quiero comentar para las dos personas que están tomando apuntes, lo primero que quiero comentar es que se necesitan dos cosas, dos cosas para un evangelizador: que nunca se te olvide que eres débil, nunca lo olvides, y que nunca se te olvide quién te hace fuerte. Ahí está todo el secreto. Si a ti se te olvida una de esas dos cosas, serás derrotado, pero si las recuerdas y las vives, serás victorioso. Y estamos aquí para conocer, para vivir, para disfrutar la victoria de Dios. ¿Amén? ¡Amén! Entonces necesitamos esas dos cosas: reconocer que somos débiles y saber quién nos hace fuertes. Y eso fue lo que hizo Cristo. Exactamente eso fue lo que hizo Cristo con sus apóstoles. Cristo les mostró la debilidad que cada uno de ellos tenía.
Cristo les mostró la fragilidad que ellos tenían para que después pudieran reconocer quién los hace fuertes. Y la debilidad es parte de nuestra naturaleza herida por el pecado. Y la fortaleza es el regalo del Espíritu Santo para ti, para mí, para todo aquel que lo invoque, que lo suplique. Entonces, de lo que vamos a hablar es de la debilidad y de la fuerza. Vamos a hablar de cuáles son nuestras debilidades y vamos a hablar de lo que parece más asombroso. Vamos a hablar de qué es lo que nos hace fuertes en medio de nuestra debilidad. Hay alguien que nos hace fuertes. Y para esto es clave la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, porque ahí tenemos un pasaje donde están juntas la debilidad y la fortaleza. Le dice el apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, les dice, por 3 veces, esto está en 2 Corintios capítulo 9, por 3 veces le supliqué al Señor que me quitara una espina, un aguijón de Satanás, que me quitara esa espina. Y me respondió, te basta mi gracia. En la debilidad se muestra perfecto mi poder. En la debilidad se muestra perfecto mi poder. Perdónenme que yo sea tan escuelero. Vamos a repetirlo todos. En la debilidad se muestra perfecto mi poder. Otra vez. En la debilidad se muestra perfecto mi poder. La debilidad es tuya. El poder es de Dios. Pero en tu debilidad se muestra el poder de Dios. Eso es la belleza más grande. El primero en quien esto sucedió es Cristo. Y donde esto sucedió de una manera eminente y ejemplar fue ahí. Por eso yo quería tanto que en la toma de la cámara quedara bien clarita la cruz de Cristo. Porque ahí es donde aparece la debilidad y ahí es donde aparece el poder. La debilidad de un hombre traicionado, abandonado, azotado, escarnecido, humillado, torturado hasta la muerte, debilidad. Y el poder, porque dice Cristo, refiriéndose al misterio de su cruz, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. El poder de la cruz, la máxima debilidad, el máximo poder, está en la cruz. Y esto vale para cada uno de nosotros. Pero ¿qué solemos hacer nosotros con nuestras debilidades? Seamos sinceros. Como decía un tío mío, seamos sinceros, ya que las circunstancias lo permiten. Parece un poco rara la frase, pero bueno, así decía mi tío. ¿Qué solemos hacer nosotros con nuestras debilidades? Hermanos, nosotros cometemos 3 errores con nuestras debilidades. Para las 7 personas que están tomando apuntes, les comento los 3 errores que cometemos con nuestras debilidades. El primer error que nosotros cometemos es ignorarlas. El segundo error que nosotros cometemos con nuestras debilidades es disculparlas. Y el tercer error que nosotros cometemos con nuestras debilidades es renegar de ellas. Y muchas veces cometemos esos 3 errores juntos. Mientras yo voy hablando de esto, amigos queridos, yo llamo amigos a todos, aunque con esta luz que me está interrogando, esto me recuerda a mis tiempos, mis interrogatorios en la CIA. Con esta luz yo alcanzo a ver más o menos hasta la mitad del salón, pero yo sé, tengo esta confianza, que de la mitad del salón para allá hay gente. Yo digo hay gente, de ahí para atrás. En la debilidad, ¿cómo era la frase? Se nos olvidó la frase. En la debilidad, dice Dios, en la debilidad se manifiesta mi poder. Entonces, mira lo importante. ¿Cuál es el error, o mejor dicho, los errores que típicamente nosotros cometemos
con nuestras debilidades, nosotros cometemos 3 errores. Dijimos, en primer lugar, las ignoramos. En segundo lugar, las justificamos. Y en tercer lugar, renegamos de ellas. Y esos 3 errores se pagan muy caros, muy caros. Ignorar que uno tiene un problema. ¿Cuál es la frase típica que decimos para ignorar nuestras debilidades? Decimos, no, eso con el tiempo. Otro error muy parecido que también es ignorarlo. No, esto ya pasará. O es normal. Es la edad. Muchacho adicto a la pornografía, es la edad. Chica que tiene relaciones con su novio, es el ambiente en el que estamos. Hoy los noviazgos son así. Nosotros ignoramos, y la peor forma de ignorar se llama normalizar. Escribe eso que te conviene. La peor forma de ignorar se llama normalizar. Es normalizar la marihuana, normalizar la corrupción, normalizar la incoherencia, normalizar la impunidad, normalizar la violencia. Vamos normalizando, ignoramos, hacemos de cuenta que no existe, pero sí existe. El mal ignorado sigue creciendo, el pecado ignorado sigue creciendo, la herida ignorada sigue creciendo. La debilidad nunca se sana sola, nunca. Pero nosotros cometemos el error de ignorar la debilidad. ¿Y qué pasa cuando ignoramos la debilidad? Que se empeora. Y se empeora para daño nuestro. Se empeora para tragedia nuestra. Hasta llegar a los peores errores. Bueno, dijimos que el segundo error que cometíamos era justificarlo. Entonces la persona se da cuenta que tiene un problema, pero lo justifica. La justificación usual es, todo el mundo lo hace. Otra justificación típica, esto no le hace daño a nadie. A ver, si yo me encierro en mi habitación a las 3 de la tarde y me dedico a fumar mi marihuana hasta las 3 de la mañana y me quedo dormido hasta las 12 del día, no le hice daño a nadie. Ahí estamos justificando. Las justificaciones típicas son, todo el mundo lo hace. La segunda justificación típica, no le estoy haciendo daño a nadie. No le estoy haciendo daño a nadie. A veces se utiliza una forma de justificación que es sucia. Y esa forma de justificación es el ataque a la persona, lo que en latín llaman argumento ad hominem. Entonces eso me pasa mucho a mí como sacerdote. A veces uno en redes sociales publica alguna cosa. Entonces uno dice, no estamos de acuerdo con el terrorismo ni de Hamas contra Israel, ni de Israel contra Palestina. No estamos de acuerdo. Me responde alguien por el Twitter y me responde y dice, tú vete a ocuparte de todos los escándalos de tu iglesia, cura, hipócrita, inquisidor. Esa es una manera de justificar, como quien dice, tú estás más sucio que yo, tú cállate. Nuestras justificaciones no arreglan nuestros problemas. Lo mismo que con el problema ignorado, la justificación solamente agrava la situación, solamente se vuelve peor la situación. El tercer error que cometemos con nuestras debilidades es que entonces, cuando la verdad se vuelve inevitable, cuando es tan de bulto que realmente nos hemos equivocado, entonces, ¿qué hacemos? Pues nos amargamos, nos llenamos de amargura. Entonces entramos en una depresión, entonces entramos en soledad, entonces nos hundimos y nos hundimos y nos hundimos. Hermanos míos, por favor tomen nota del juego satánico que está entre la justificación, que es el segundo error, y la amargura, que es el tercer error. De esto tuve ocasión de predicar no hace mucho en el Paraguay, la estrategia del enemigo entre la justificación y la amargura.
Entonces voy a repetir aquí la explicación que tuve aquella ocasión, que tuve oportunidad en aquella ocasión de decirle a mis hermanos paraguayos. Mira, tú recuerdas, esto muchos lo vivimos en nuestros estudios elementales o de secundaria. Tú recuerdas lo que sucede cuando tú tomas un alambre, lo subes, para subirlo lo doblas y luego lo bajas, y para bajarlo lo doblas. Lo subes y lo bajas, lo subes y lo bajas, lo subes y lo bajas. ¿Qué va a pasar con ese alambre? Se va a romper. Esa es la estrategia del enemigo con nosotros. Nos sube con la arrogancia, nos baja con la depresión. La arrogancia es: yo haré lo que se me dé la gana, yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie, yo estoy haciendo lo que me parece bien, lo que me parece normal, no te metas en mi vida, mi cuerpo, mi decisión. Arrogancia, arrogancia que sube. Y después te baja. Soy un asco, soy una porquería, he fracasado en todo, no puedo con mi vida. Al otro día, yo haré lo que me parezca. Al otro día, soy una basura. Esa es estrategia del enemigo. Y esto demuestra el error tan grave que estamos cometiendo con nuestras debilidades. Subimos con arrogancia, bajamos con amargura. Subimos con arrogancia, bajamos con amargura. La arrogancia nos vuelve soberbios, la amargura nos vuelve deprimidos. Entre la soberbia y la depresión. La soberbia, la depresión. La soberbia, la depresión, la soberbia, la depresión, se reventó la persona. Lo mismo que el alambre. Entre la soberbia y la depresión la vida se revienta. Entre la soberbia y la represión y la depresión hay un momento en el que tú mismo no entiendes ni quién eres, ni qué quieres, ni qué querías, ni para dónde ibas, y sientes que la vida no tiene sentido. Hermanos, en mi país, y creo que las cifras son muy semejantes a otros, entre el año 2022 y el año 2023, la tasa de suicidios ha aumentado en un 22%. De un año a otro, 22%. Esa es la tasa de suicidios, porque la tasa de intentos de suicidio ha subido muchísimo más. La gente no está pudiendo con la vida. La gente se le está reventando la vida. La semana pasada, una exalumna del colegio nuestro, de uno de los colegios de los dominicos en Colombia, una exalumna, una chica preciosa de 17 años, se suicidó. En esa misma semana, una chica de pastoral de la Universidad Santo Tomás de los Padres Dominicos en Colombia, se suicidó. Estamos hablando de personas que uno diría tienen una vida por delante, tienen un futuro, tienen esperanza. No, la gente no está encontrando esperanza. Y la razón principal por qué la gente no está encontrando esperanza es porque no estamos gestionando nuestras debilidades. Escribe eso que te conviene, por favor, las 11 personas que están tomando apuntes. Escriban eso. La razón principal por la que no estamos encontrando esperanza es por falta de gestión de nuestras debilidades. Porque ni el cinismo del que todo quiere justificarlo, ni la desesperación del que siente mi vida es amarga y no vale para nada, son respuestas. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, nosotros que somos creyentes, tenemos que preguntarnos cuál es una auténtica respuesta. Acuérdate que toda esta predicación es: en la debilidad se manifiesta mi poder. Le dijo Dios a San Pablo y hoy te lo dice a ti. Pero por favor, hay que gestionar bien la debilidad. No la ignores, no la justifiques, no reniegues. Hay un modo mucho mejor de gestionar la debilidad. Y ese modo nos lo muestra la Sagrada Escritura, y ese modo nos lo muestra Cristo, y la máxima cátedra de Cristo la tenemos en la cruz. Antes de continuar, me permito recordarles, no se les olvide que yo me entusiasmo con el uso de la palabra. Podría pasarme del tiempo, no es mi intención de ninguna manera. Yo soy muy respetuoso del tiempo de la gente,
excepto en las mañanas de los 14 de octubre. Yo soy muy respetuoso. Entonces, por favor, cuando falten unos 7 minutos para mi hora, me hacen alguna seña, ¿sí? O apagan el micrófono o alguna cosa. Bueno, entonces sigo. El problema principal por el que no estamos encontrando esperanza es por mala gestión de las debilidades. Pero la Biblia nos muestra que las debilidades sí existen, que las debilidades sí nos destruyen, que las debilidades sí son devastadoras, pero sobre todo, y esto es muchísimo más importante, que las debilidades sí se pueden gestionar. Antes de entrar en esa segunda parte de nuestra predicación, que es la gestión de las debilidades, antes de entrar en eso, me permito recordarles que debilidades tenemos todos. Todos. Los hombres, que a veces ponemos así cara de que yo soy duro, mi apodo es Robocop. Puedo con todo. No es cierto. No es cierto. Ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños, ni los mayores. Todos padecemos debilidades, debilidades de muchas clases, debilidades que nos desconciertan, debilidades que nos desgastan, debilidades que nos humillan. En la tarde de hoy estuve ofreciendo el sacramento de la reconciliación a algunas personas que querían recibirlo. Yo mismo, por supuesto, también me confieso. ¿Y qué sale en la confesión? Debilidades de todos. El sacerdote tiene sus debilidades, la religiosa tiene sus debilidades, el líder carismático tiene sus debilidades, el que dirige el grupo de oración. Todos tenemos debilidades. Y esto es muy importante porque la Biblia tiene un nombre muy cortico para referirse a las debilidades, es decir, a nuestra naturaleza débil. La Biblia lo llama nuestro barro. Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos barro, dice el Salmo 103. Barro es el nombre que la Biblia le da a la debilidad. Y yo me he preguntado a veces, sin ser experto en Biblia, yo me he preguntado a veces por qué el nombre de la debilidad en la Biblia es barro. Poco a poco he ido encontrando respuestas. El barro uno lo asocia con lo que es sucio. El barro es sucio. Nadie quiere tener los zapatos embarrados. Muchas veces cuando nos equivocamos decimos, uy, la embarré. La embarré. No es esa otra palabra que usted estaba pensando. Por favor, ubíquese en qué lugar estamos. Esto se llama fe mayor, por favor, ubíquese, ¿sí? El barro es sucio, el barro es bajo, el barro es impresentable, el barro es despreciable cuando está húmedo. Cuando el barro se seca, sigue siendo feo, pero además se vuelve quebradizo. Todo en el barro habla de debilidad. Y yo te quiero decir, ¿cuánto cambiaría la vida si nosotros partiéramos de la base de esa frase tan sencilla? Todos somos débiles. Imagínate lo que es tener a tu lado, por ejemplo, a tu esposa, esa mujer que tú amas entrañablemente, y pensar, es una gran mujer, es el mejor regalo que Dios me ha dado, pero ella también, como persona que es débil, ella también tendrá sus tentaciones, ella también tiene sus caídas, ella también tiene sus pecados, ella también tiene sus dudas, ella también se puede enfermar. Decía un sacerdote amigo mío, abro comillas, decía él, si a mí me dejaran dirigir los cursillos prematrimoniales, creo que poca gente se casaría. ¿Por qué decía eso mi amigo cura? Porque él decía, yo les hablaría sobre todo, de las debilidades, que es en lo que no quieren pensar los novios. Los novios no quieren pensar en eso. Los novios quieren pensar
que toda la vida esa mujer va a ser joven, lozana, fuerte, dulce, hermosa. Y pasa el tiempo y la hermosura empieza a volverse cada vez más espiritual. No he dicho nada inapropiado. Nada inapropiado. Entonces le decía a una de esas señoras de belleza espiritual, le decía al esposo: ¿sabes que yo he tenido un proceso de conversión? Desde que asistí a aquel retiro yo he tenido un proceso de conversión. Y yo creo que debemos donar de la ropa que yo tengo y que ya no uso. Debemos donar de esa ropa. Y le dice el esposo: ¿pero a quién le vamos a donar esa ropa? Pues no sé, gente que la necesite, que tenga hambre. Y dice él: mira, si están pasando hambre no son de tu talla. Entonces, por favor, señoras, entiendan que esa era la debilidad de él, ¿sí? Era la debilidad de él. Él no ha debido decir eso. Después de esa noche nunca se volvió a saber de ese señor. Esa era la debilidad de él. Mira, la vida cambia. Por ejemplo, si uno entra, supongamos un muchacho que tiene vocación religiosa, sacerdotal. Qué distinto es entrar a un seminario o a una comunidad pensando: los que están aquí son seres humanos que tienen también sus debilidades. Las debilidades no son justificaciones, porque acuérdate que las justificaciones son el segundo modo de gestionar mal las debilidades. Cuando yo digo: las mujeres tienen sus debilidades, los hombres tenemos nuestras debilidades, los sacerdotes tenemos nuestras debilidades, yo no les estoy pidiendo a ustedes que sean cómplices con mi pecado. Yo no estoy diciendo: porque yo tengo mis debilidades, respétenme mis debilidades. No, la debilidad no es para justificarla. Entonces entremos en esa parte que es tal vez la más importante. ¿Qué hace la Biblia con nuestras debilidades? ¿Qué hace la Biblia? Podemos sintetizar la obra de la Biblia con respecto a nuestras debilidades en 4 puntos que pueden servir para las 9 personas que están tomando apuntes. 4 punticos. Lo primero que hace la Biblia con nuestras debilidades es llevarnos a un terreno maravilloso que se llama la verdad. La verdad. Lo primero es: reconoce. Observa que como el primer error que cometemos con nuestras debilidades es ignorarlas, es muy lógico que el primer remedio que nos ofrece la Biblia es: reconoce. ¿Y qué es reconocer tu debilidad? En la espiritualidad de una santa que me ha ayudado extraordinariamente durante tantos años, es decir, desde mi noviciado, año 1985, esta mujer es Santa Catalina de Siena. Después de más de 35 años de amistad, todos los días agradezco a Dios por Santa Catalina. Santa Catalina llama a esta fase el conocimiento de nosotros mismos. Pero lo explica mejor diciendo esto: es el conocimiento de Dios en ti y el conocimiento de ti en Dios. Así lo explica esta mujer iluminada por el Espíritu Santo, Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Conocimiento de Dios en ti y conocimiento de ti en Dios. El conocimiento de ti en Dios es cuál es el lugar que tú tienes en su plan. El conocimiento de Dios en ti es la presencia de su providencia en tu vida, y con su providencia, su bondad, su ternura, su amor. Hay que empezar por el conocimiento de Dios en ti y de ti en Dios. Y en ese conocimiento se da una especie de círculo espiritual del cual nos habla San Agustín, el gran San Agustín de Hipona. San Agustín
hombre clarísimamente iluminado por la gracia de Dios, sintetiza algo maravilloso en el círculo entre la miseria y la misericordia. Mi debilidad me remite a la misericordia divina. La abundancia de su misericordia me devuelve a mi ingratitud y a lo poco que yo he hecho con lo que Dios me ha dado. La misericordia me recuerda la miseria me recuerda la misericordia. Este pensamiento es de San Agustín de Hipona. Es muy parecido a lo que dice Santa Catalina. Conocimiento de Dios en ti, que significa descubrimiento de la providencia del Señor en cada uno de los momentos de tu existencia. Conocimiento de ti en Dios, que significa mi lugar en el plan del Señor. ¿Qué quiere Él de mí? ¿Cómo puedo yo servirle? Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces, el primer paso en las debilidades es ese reconocimiento. Catalina de Siena, bendita mujer, resume esto ya con la expresión celda interior. En los antiguos monasterios, cada una de las habitaciones de los monjes o de las monjas se llamaba una celda. Pero Catalina dice, hay que conservar la celda interior. No solamente la celda, la habitación que tú tengas en un monasterio, en un convento, en una casa de retiros. Hay que tener la celda interior. Creo que se me acabó el tiempo. Porque... Aló, sí, dígame. Hola. Ha sido un gusto. Tiempo, pausa. Esto es para recordarles que compren los productos de Marco López. Sí. Un poco. Sí. Gracias. Muy bien, nos han dado algo de tiempo extra. La buena gestión de las debilidades empieza por el reconocimiento. Pero fíjate lo que nos dice Santa Catalina. Conocimiento de ti misma, conocimiento de ti mismo. Esto está basado en el Evangelio, porque el Evangelio nos muestra en palabras de Cristo el error que cometemos cuando le decimos al prójimo, espérate, te quito esa motita que tienes ahí en tu ojo, mientras yo tengo una viga en el mío. El trabajo en las debilidades es el trabajo que tú haces en ti mismo, en ti misma. Empezar por los defectos de tu hijo, de tu esposo, de tu suegra, de tu jefe, de tu amigo, de tu ex o lo que sea. Es un error, es tiempo perdido, es estéril. Empieza por ti, empieza por preguntarte y preguntarte seriamente, ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Qué es lo que está roto en mí? ¿Que está roto? ¿O porque me faltó? ¿O porque alguien me dañó? ¿O sobre todo por el pecado que yo cometí? ¿Qué es lo que está roto en mí? Por favor, para los que están escribiendo, las 4 personas, atención a eso. Lo que está roto en mí es lo que me faltó, las grandes ausencias, los grandes vacíos que yo tengo, porque no tuve papá, porque no pude tener el nivel de educación que quería, porque mi infancia estuvo marcada de enfermedad o por lo que sea. Los vacíos que uno tiene. Segundo, el daño que otra persona me causó, porque me traicionó, porque se burló de mí, porque me humilló, porque sufrí bullying en mi escuela. El daño que otros me hicieron. Y sobre todo el daño que yo hice, mi pecado.
Ese es el reconocimiento y esa es la fase principalísima. Pero Catalina nos advierte algo básico, y es que llegar a las profundidades de tu ser, donde están tus heridas, es como bajar a un sótano. Por eso esta predicación se hizo en este lugar. Nunca se lo habían dicho, pero es así, hay que bajar a un sótano. Pero Catalina advierte algo importante: jamás bajes sola, jamás bajes solo, porque si tú bajas solo, te llega la amargura, que es el tercer modo de gestionar mal las debilidades. Jamás bajes solo, siempre bajarás a la profundidad de tu ser, no del ser de tu esposo, no del ser de tu novia, no del ser de tu hija, no del ser de tu suegro. Siempre bajarás a la profundidad de tu ser con la lámpara de Jesús el Señor. Entonces, reconocimiento, por ahí empieza la gestión de las debilidades. Cuando va llegando la luz de la verdad, cuando la luz de la verdad va llegando a nosotros, otras cosas van cambiando. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos, huyen los enemigos ante Dios, dice el Salmo. Apenas va llegando la verdad, apenas llega la verdad, las cosas van cambiando. Ese es el primer paso en el reconocimiento de las debilidades. Segundo paso, que de alguna manera nos lo ha recordado muchas veces el Papa Francisco, por el que oramos todos los días. No negocies, no discutas, no dialogues, no justifiques tu debilidad, pero sobre todo eso, no negocies, no negocies. Mi esposo me la hizo, yo se la hago. Aquí el mundo es de los astutos. A mí ya me robaron, llegó mi turno. No, eso no. Entonces, ¿cuál es el segundo paso en la gestión de las debilidades? Renuncia a negociar con la debilidad. Mira, si te hiciera toda la lista de las negociaciones que uno hace, yo tengo derecho. Nosotros los sacerdotes, esto lo escuché en un retiro espiritual y me gustó mucho. Nosotros los sacerdotes, siempre que decimos la frase que yo voy a repetir aquí, es que vamos a caer en un pecado horrible, asqueroso y maloliente. Yo también soy hombre. Cada vez que un sacerdote dice esa frase, va por delante. A pocos pasos está un pecado asqueroso. Eso es justificarse, eso es negociar. Como quien dice, yo ya le trabajo a Cristo mucho tiempo, yo ya le trabajo a Cristo. Yo tengo también derecho a lo mío. Y esto no es de ahora, de los sacerdotes de ahora. ¿Te acuerdas cuando Pedro le preguntó a Jesús y le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido? ¿Y qué sigue? ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? En el negocio, en el camino de tu fidelidad y de tu santidad, no hay otro negocio que darlo todo para tenerlo todo. Ese pensamiento es de San Juan de la Cruz. Repito, para que lo copies, las 3 personas y media, digo media porque una está sucumbiendo al sueño. Las 3 personas y media, por favor. Mira, en el negocio de la santificación, en el negocio de la santificación de tu alma, no hay más tratos que darlo todo para ganarlo todo. Cualquier otra cosa es trampa. No se te olvide que hubo uno entre los apóstoles que se acostumbró a cobrarse. Él se cobraba por la derecha, como decimos en mi país. Él se cobraba, se sacaba su dinero directamente. Él sentía, yo le estoy metiendo mucho a esto, justo es que una parte quede para mí, que esta partecita para mí. Él era el que llevaba la bolsa, él era el que recogía las donaciones. ¿Su nombre? Judas Iscariote. El principio de todas las traiciones en la vida espiritual es el intento de negociar. Y nos enseña San Juan de la Cruz, bendito doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, nos enseña, en el negocio de la santidad
El único trato posible es, ¿lo doy para ganarlo? ¿No son ustedes muy amigos de San Juan de la Cruz, el bombero? Vamos a repetir. Nos enseña San Juan de la Cruz, bendito doctor de la iglesia, que el único trato posible es, ¿lo doy para tenerlo? Ese es el único negocio posible. Y eso vale también para la vida matrimonial. Y como decíamos en la predicación de esta mañana, eso es imposible para el ser humano con sus solas fuerzas. Y por eso viene el tercer punto. Llevamos dos, ¿no? Sí. Llevamos dos. El primero era reconocer que eso es bajar a los sótanos con la luz de Cristo. El segundo es no negociar, y ahí nos ilumina el pensamiento de San Juan de la Cruz. Bendito doctor de la iglesia. Oye, qué hombre San Juan de la Cruz. En términos de poesía, de genialidad, de inteligencia, de luz del espíritu, qué hombre, qué hombre. En el negocio de la santificación no hay más trato que darlo para tenerlo. Eso es lo único. Entonces hay que apostar a fondo. Hay que apostar a fondo. Aquí viene lo tercero. Tercer punto fundamental. Necesitamos reconocer nuestra impotencia para suplicar la gracia. Ahí es donde viene el poder que viene de lo alto. Ese es el poder que viene de lo alto. Esa es la gracia. Ese es el reconocer, yo no puedo, tú sí puedes en mí. Yo no puedo, tú sí puedes en mí. Pero observa que este tercer paso, amigos queridos, este tercer paso va ligado a los otros dos. Ya reconociste tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Bueno, no sé, tal vez eres muy vanidoso, o tal vez te gusta muchísimo el dinero, o tal vez te surca y te puede la impureza. Bueno, no sé, lo que tengas. Cada uno de nosotros tiene su debilidad. La ira, el desquite, la venganza, cada una de esas cosas, aunque no se nos olvide que estamos rotos de tres maneras: por los vacíos, por los daños y por los pecados. Vacíos, daños y pecados. Ya que se despertó la persona, ya 4 apuntan. Los vacíos, los daños y los pecados. Entonces, primer paso, reconocer. Segundo paso, no voy a negociar, lo doy todo para tenerlo todo. Tercer paso, ahí está la súplica. Ahí está la súplica. Pero ¿qué clase de súplica? Gracias a Dios, nosotros tenemos el libro de los Salmos. Gracias a Dios. Los Salmos están llenos de expresiones que nos muestran cómo es esa súplica. Voy a recordar algunas expresiones de los Salmos que nos muestran cuál es el nivel de súplica. Pero antes de hablarte del libro de los Salmos, te recomiendo, como lo hago en casi todos los retiros, te recomiendo leer el libro de Baruch, especialmente los primeros 2-3 capítulos del libro de Baruch, que es la gran confesión de la fragilidad y de la debilidad del pueblo de Dios. Libro de Baruch, los 2-3 primeros capítulos, excelente. Ahora vamos con las frases que son súplicas. Es que hay maneras de suplicar, Y yo creo que la mayor parte de nosotros no sabemos lo que es una verdadera súplica, no lo sabemos. Yo creo que nosotros nos quedamos al nivel de la petición. Pero como me comentaba alguien, hay una diferencia entre la petición y la súplica. Normalmente reservamos la súplica para el grado más profundo, más ardiente, más intenso, más absoluto de petición. Una súplica. Textos de los Salmos. Mira, por ejemplo, esto, dentro de los Salmos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Ese texto es precioso. Desde lo hondo. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está esa persona? Si dice desde lo hondo, está en lo hondo, está en el sótano, pero no bajó solo, bajó con su fe viva, bajó con la lámpara de la fe.
Nunca bajen solos a los sótanos de su vida, nunca. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Ahí está la profundidad de mi miseria y la intensidad de mi fe. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Eso es una súplica. Y para afrontar las debilidades necesitamos esa súplica. Segundo texto de los Salmos. Lo encontramos en el Salmo 51. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. El verbo crear es un verbo supremamente fuerte en la Biblia, mis hermanos. Los que han estudiado hebreo, yo empecé haciéndole propaganda a los estudios de hebreo, los que han estudiado hebreo han notado una cosa interesantísima, y es que el verbo crear en la Biblia siempre tiene por único sujeto a Dios, porque solo Dios es el que puede hacer una realidad auténticamente nueva. Nosotros, con el debido respeto a los músicos, los pintores, los artistas, los escritores, nosotros somos, para decirlo caritativamente, tejedores de realidad. No somos creadores. El tejedor, ¿qué hace? Mezcla. Entonces los grandes escritores, tú tomas a un Octavio Paz, tú tomas a un Miguel Ángel Asturias, tú tomas a un Gabriel García Márquez, ¿qué hacen? Mezclan, entreveran, combinan. Nosotros no somos creadores de realidad, somos tejedores de realidad. Solo Dios crea. ¿Y cuál es el verbo que utiliza David en el Salmo 51? Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Esa es una persona que está rendida totalmente, rendida totalmente. Salgamos por un momento del libro de los Salmos, que está lleno de estas expresiones, pero salgamos por un momento y vámonos a otro texto, Isaías capítulo 6. Observa, Isaías tuvo una experiencia mística impresionante. El edificio más grande que él había conocido en su vida era el templo de Jerusalén. Y el borde de la túnica de Dios llenaba el templo. Fue una experiencia mística, una auténtica teofanía que le llevó a intuir la grandeza exorbitante, aplastante, maravillosa, purísima de Dios. ¿Y qué dice entonces Isaías? ¡Ay de mí! Estoy perdido. Hombre soy de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Se sintió morir, se sintió desbordado, se sintió nada, nada. Descubrió lo que San Agustín llama su miseria. Descubrir tu miseria, querido amigo, querida amiga, descubrir tu miseria no es decir así un poco en tono polite, no es decir, sí, yo he cometido por ahí algunos errores chiquitos, he cometido unos errorcillos. No. Descubrir tu miseria es el desde lo hondo a ti grito. Descubrir tu miseria es decirle a Dios, crea en mí un corazón puro, como diciéndole, el corazón que tengo no sirvió. Este corazón que tengo no sabe sino traicionar. O lo de Isaías, esta boca que tengo no sabe sino mentir. Crea en mí un corazón puro. Ay de mí, soy hombre de labios impuros, que habita en un pueblo de labios impuros. Ese es Isaías. Eso es la súplica. Hay que entrar en súplica. Otro momento de súplica lo tenemos en el Evangelio. Estaba Cristo predicando y nos dice San Marcos, por ejemplo, aunque el texto lo reseña otro evangelista sinóptico. Estaba Cristo predicando cuando terminó a la distancia, como mandaba la ley de Moisés. A la distancia, un hombre se le queda mirando al profeta de Nazaret y entonces le dice, si quieres, puedes limpiarme.
Eso es súplica. Mira, el que dice esa frase no está diciendo, sí, yo en mi vida he cometido alguno que otro errorcillo. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que yo iba caminando y había una lombriz y no sé, sin ningún motivo la maté, o sea, eso estuvo mal hecho. De ahí en adelante considero que soy un matador de lombrices y considero que es un error. Otro día mi jefe me pidió un café. Yo sé que a él le gusta el café bien caliente y yo se lo enfrié a propósito. Entonces yo he cometido algunos errores. Mira, la oración de súplica no consiste en yo he cometido algunos errores. La oración de súplica es, Señor, si tú no haces algo por mí, no sé qué va a pasar en mi vida. Esa es la oración de súplica. Si te sirve escribirla, escríbela. Señor, si tú no haces algo por mí, no sé qué va a pasar en mi vida. Eso fue lo que dijo el leproso. Señor, si quieres, ¿cómo es? Puedes limpiarme. Limpiarme, que era el verbo técnico que utilizaban los judíos para referirse a la lepra, porque consideraban que la lepra era suciedad del cuerpo que mostraba la suciedad del alma. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Eso es súplica. Y ese es el tercer paso, la súplica. El que no ha pasado por la súplica, en el fondo, se sigue considerando bueno. Como decían en mi país, ustedes saben que en algunos países se acostumbra para Navidad que los niños le escriben una carta al niño Dios, pues pidiendo los regalos. Esa por lo menos era costumbre en mi país. Cuando yo era niño nosotros le escribíamos carta al niño Dios. Yo, por ejemplo, le escribí, quiero una Biblia, edición de Jerusalén. Bueno, en fin. Entonces los niños escriben cartas al niño Dios. Pero el niño narco, le escribe también carta al niño Dios. Niño Dios, ¿qué quieres? Analícenlo. El niño narco escribe, niño Dios, ¿qué quieres? ¿Ya se va dando cuenta? Voy a echar el chiste la tercera vez hasta que se rían, si no de aquí no se ríen. El niño narco le escribe al niño Dios y le dice, niño Dios, ¿qué quieres? Gracias, ahora sí podemos seguir. ¿Sabes por qué cuento ese chiste malo? ¿Sabes por qué lo cuento? Porque ahora que bailo. Ya yo voy a empezar. Just did it. Bueno, amigos, el niño Dios ¿esto pasa siempre en Guadalajara o? El niño Dios es el que da los regalos, pero a veces nosotros llegamos donde el niño Dios, pero nosotros llegamos básicamente con nuestras exigencias, básicamente llegamos a negociar, y la súplica no es una negociación. La súplica es el acto por el que tú te rindes. La súplica es el acto por el que tú te rindes depositando toda tu confianza, todo tu pasado y todo tu futuro solamente en Dios. Esa es la mejor definición de súplica que conozco. Si quieres, escríbela. Haz caso omiso de los juegos de discoteca que suceden aquí y escribe esa frase. La oración de súplica es el acto por el que tú te rindes, poniendo toda tu confianza, todo tu pasado y todo tu futuro solamente en Dios. Eso es gestionar las debilidades. Por supuesto,
como yo no me estoy justificando y como yo estoy rindiéndome ante Dios, ¿cuál es el acto propio de rendirse ante Dios? Ese acto propio se llama arrepentimiento, pero hay un nombre más preciso en la teología católica. Se llama contrición. ¿Qué es la contrición? Es el arrepentimiento en el que tú renuncias a todos tus derechos. Es el arrepentimiento que tiene el dolor más grande motivado por un amor centrado en el Señor. Esa es la contrición. Y la contrición es la que produce la verdadera súplica. Imagínate lo que es ir tú, por ejemplo, al sacramento de la confesión y decirle a Cristo: si quieres puedes limpiarme. Esa es la confesión. Llegar al sacramento de la confesión, como llegó Pedro a los pies de Cristo en la barca después de la pesca milagrosa y le dijo al Señor: Señor, apártate de mí, yo soy un pecador. La oración de súplica es el momento en el que tú te rindes. Tú te rindes, tú reconoces tu barro, tú reconoces tu nada, pero en absoluta confianza depositas tu ser, tu futuro, tu pasado, tu todo lo depositas ante el Señor. Esa es la oración de súplica. Entonces llevamos 3, ¿no? Primero, reconocer con la luz de Cristo. Dejar de hurgar el pecado en primer lugar de otras personas y entrar en mí. Mi pecado, mis heridas, mis vacíos, mis necesidades. Segundo, no voy a negociar, me voy a dejar guiar por el gran doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz. El único negocio en tu santificación, es darlo todo para tenerlo todo. Tercero, entraré en oración de súplica. La oración de súplica es el acto por el que yo me rindo completamente. Y me rindo completamente significa que deposito toda mi confianza, todo mi pasado, lo que sucedió como sucedió, y todo mi futuro, lo que pueda llegar a mi vida, todo lo deposito ante el Señor. Nos falta el cuarto paso. El cuarto paso es abrirse al poder del Espíritu. Y abrirse al poder del Espíritu es el fruto directo de la oración de súplica. Porque si en la oración de súplica yo le he dicho al Señor: tú eres el único que puede hacer algo por mí, tú eres el único que puede marcar una diferencia en mi vida, tú eres el único que puede transformar mi existencia, si quieres puedes limpiarme, Señor, que yo vea, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Todas esas son oraciones de súplica, todas esas. Si yo he pasado por la oración de súplica, mi corazón, que antes estaba cerrado por la contumacia, cerrado por el cinismo, cerrado por la autojustificación, cerrado por la vanidad, cerrado porque yo tengo que cuidar mi imagen, no ve que yo soy sacerdote, tengo que cuidar mi imagen, no ve que yo soy la mujer en esta relación, y las mujeres no nos equivocamos, solo se equivocan los hombres. Mi corazón que estaba cerrado porque yo soy el papá y los únicos que se equivocan son los muchachos. Esa cerrazón se rompe. ¿Pero por qué se rompió? Por el proceso que hemos hecho. Reconocer, no negociar y suplicar. Pero ya entendimos, creo que un poco mejor lo que es la oración de súplica. Entonces quedó abierta una brecha. Ahí entra el maravilloso juego de las brechas, que es ¿cuál? Si tú miras la cruz bendita de nuestro Señor, alabado sea su nombre, tú ves que Él tiene una herida, está roto, hay una brecha en Él. ¿Qué es lo que se hace en el proceso que hemos descrito? Reconocimiento, no negociar y oración de súplica. ¿Qué es lo que hace eso? Una brecha en ti. Porque ahora ya te rompiste. Y es importante romperse. Eso es lo que significa la palabra contrito. Contrito quiere decir triturado. Contrito.
Cuando tu corazón tenga una brecha, acércalo al corazón que tiene una brecha. Del corazón con una brecha, corazón de Jesús, alabado sea su nombre, sale sangre y agua. Sangre que perdona a través de los sacramentos, agua que limpia a través de los sacramentos. O si prefieres la interpretación clásica, agua que renueva tu bautismo a través de la confesión, sangre que te recuerda el don de la Eucaristía. O si quieres otra interpretación, agua, torrente de agua viva, que es el poder de lo alto, que es el don del Espíritu. O sea que, ¿qué es? Y con esto terminamos, antes de que me hagan alguna otra cosa, porque siempre se les ocurre algo, siempre. Es impresionante, yo creo que el otro año si me invitan soltarán perros, algo harán. Yo mejor acabo por las buenas. ¿Qué es la buena gestión de nuestras debilidades? Reconocerlas, no negociar, entrar en súplica y abrirte al poder del Espíritu. Junta tu brecha a la brecha de Cristo. La familia franciscana, que Dios bendiga siempre, la gran misionera del querido México, porque nadie evangelizado en México como los franciscanos. Yo tengo que reconocerlo, que eso se me apunte en alguna parte, por favor. La familia franciscana tiene como honor dos de sus santos que juntaron tanto su herida con la de Cristo, que la herida de Cristo les quedó grabada. Son los estigmas de San Francisco de Asís y de San Pío de Pietrelcina. Ellos entendieron lo que es juntar tu brecha y la de Cristo. ¿Para qué? Para que haya una sola comunión de sangre y agua entre tu Señor, que también es tu amado, que también es tu esposo, que también es tu gloria, que también es tu Salvador, entre tu Señor y tú. El juego de las brechas, la brecha, la herida de tu costado, se une al costado de Cristo y viene el poder de lo alto. Y ese poder de lo alto es el que hace que, como Cristo resucitado, sí, tú tienes llagas que son visibles, llagas de errores que cometiste, llagas de fragilidad que todavía tienes, pero son llagas glorificadas que solamente bendicen y sanan. Pongámonos de pies, mis hermanos, para hacer una pequeña oración y nos preparamos para el siguiente momento, en esta noche inolvidable, en esta noche en fe mayor. Vamos a hacer una pequeña oración. Para esta pequeña oración empezamos diciendo la oración de la misa, todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho? El primer paso, reconocer. El segundo paso, seguimos guiados por la liturgia. Segundo paso, en la vigilia pascual se hacen las solemnes renuncias, las vamos a renovar en este momento. A cada una de las palabras ustedes dicen sí renuncio. ¿Renuncias a Satanás? ¿Renuncias a sus pompas y seducciones? ¿Renuncias a creer que estás definitivamente convertido? Ahora respondemos sí creo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, concebido por obra y gracia del Espíritu en las entrañas de María Santísima, que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, que resucitó para que fuéramos salvos y que vendrá el último día a juzgar a vivos y muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Fíjate que con las renuncias y con la proclamación de fe lo que estamos diciendo es no negocio. Yo no negocio con las tinieblas, ese es el segundo paso. Vamos con el tercero.
El tercer paso es la oración de súplica. Vamos a hacerlo siguiendo estas sencillas palabras. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo quiero confiar más en ti. Jesús, yo quiero confiar más en ti. Señor, cada día quiero confiar más en ti. Señor, cada día quiero confiar más en ti. Señor, pongo toda mi confianza en ti. Señor, pongo toda mi confianza en ti. A ti entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. A ti entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Yo confío en ti. 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 Ese es el estilo de la súplica. Eso vivido intensamente y muchas veces. Ese es el estilo de la súplica. Cuarto. El cuarto es la apertura al Espíritu Santo. Solo piensa lo que significa recibir esa gracia. Yo voy a hacer aquí una pequeña oración, pidiendo el don del Espíritu que nos va a seguir acompañando en esta noche preciosa. Espíritu de Dios, Espíritu del Padre y del Hijo, gracias del Eterno Padre, belleza incomparable, luz que no se apaga, fuerza del infinito, amigo y paráclito, amigo y defensor. Espíritu Santo, ven a habitar en nosotros. Espíritu Santo, nuestros corazones están abiertos. La contrición ha abierto una brecha antes de que se cierre. Espíritu Santo, antes de que se cierre la brecha, entra, Espíritu de Dios. Entra con poder, entra con tu gracia, entra con tu amor, entra con tu fuerza, entra con tu unción. Te amamos, Espíritu Santo. Te invocamos, Espíritu Santo. En ti creemos, Espíritu Santo. Alabanza y gloria a ti para siempre. Amén. Con lo más cálido de tu amor, dale un aplauso al Espíritu Santo.